el próximo fin de semana tenemos el inicio del mes de Nisan. Por otro lado, coincide con un eclipse de Sol en Aries. Y esta semana tenemos la energía de la porción que se llama Pekudei y terminamos con el libro de Éxodo o Shemot. Entonces tenemos muchos cierres, mucha energía de transmutación, de transformación. En ese orden de ideas, hoy quiero que hablemos un poco de la energía que nos va a traer tanto el mes de Nisan como seguimos preparándonos para la celebración o el código energético de Pesaj. Entonces hoy lo vamos a desglosar un poco más porque tenemos muchos elementos. ¿Qué elementos vamos a desglosar hoy en este breve video? Vamos a trabajar un poco la energía que trae Pesaj, que tiene que ver con la corrección del habla, de la palabra. Vamos a trabajar un poco el tema de Marte, que es el planeta que rige este mes. Vamos a hablar un poco del signo de Aries y también vamos a hablar del órgano o la parte del cuerpo que vamos a trabajar este mes, que tiene que ver con la cabeza. Entonces empecemos. ¿Por qué la clave para liberarnos está en la palabra? Porque Nisan es el mes de la corrección del habla y Pesaj es la festividad central, es lo que es el eje a lo que vamos a llegar. ¿Y cuál es el significado profundo? Vamos a desglosar la palabra. Pe significa boca y Saj significa habla. Entonces Pesaj es la boca que habla, pero no cualquier palabra. Vamos a ver los símbolos, los personajes que hay detrás de cada uno. El faraón o paró en hebreo representa lo contrario. Su nombre en hebreo es Pe-Ra, que significa la boca del mal. Simboliza la palabra corrompida, la palabra dañada, esa narrativa que nos mantiene atrapados en una superficialidad, en lo inmediato, en el miedo, en esos totalizadores que son los indicadores desde donde nos comunicamos nosotros mismos y cómo nos comunicamos hacia los demás. Pero durante este tiempo, y más específicamente cuando lleguemos al clímax de la noche de la redención, es súper especial porque es cuando nuestra alma recupera la voz y es donde nuestra palabra deja de ser esclava y se convierte en la creadora de nuestra realidad. Recordemos cómo fue creado este mundo, fue creado a través de la palabra. Entonces mucho de lo que tú manifiestas, si no todo, lo haces a través de la palabra, de lo que estás comunicando. Entonces es un momento en estos meses donde te preparas para que puedas hablar desde el alma, desde expresar tu verdad, de contar tu propia historia, de redimirte. Entonces este mes, ¿cómo lo podríamos como encerrar? Nisan es un mes de acción, de liderazgo y es el primer paso hacia la libertad. Podemos salir, si lo queremos y si tomamos la decisión consciente, salir del exilio mental, del exilio emocional, del exilio espiritual. Y lo más importante, podemos liberar nuestra palabra, romper esas cadenas y redescubrir quiénes somos. ¿Por qué? Porque este mes, que es cabeza de mes dentro del calendario hebreo, nos da la oportunidad de programarnos para todo el año. Y recuerda que este mes tú eres libre y esta vez es tu voz la que te va a guiar hacia la luz. Entonces, ¿por qué la cábala relaciona a la cabeza con Nisan? Bueno, la cábala relaciona a la cabeza con el mes de Nisan y no es casualidad que esté relacionado, puesto que este es el primer calendario del mes hebreo y marca el inicio de un nuevo ciclo energético. En la tradición mística, la cabeza que representa el pensamiento, representa la conciencia y representa la dirección en la vida. Así como la cabeza es la que dirige el cuerpo, nuestros pensamientos, palabras, son aquellos que dirigen nuestra realidad. Y si queremos salir del exilio interno, esta transformación, ¿en dónde empieza? En la cabeza, en la manera en la que pensamos, en la manera en la que creemos, en la manera en la que nos expresamos. Pero miremos un poco qué nos dice la biodecodificación. ¿Qué pasa cuando la cabeza duele, se enferma o sufre alguna alteración? En la biodecodificación, ¿qué nos habla cualquier síntoma en nuestra cabeza? Nos está hablando con conflictos relacionados con identidad, autoexigencia, control o falta de claridad en la vida. ¿Qué pasa cuando tenemos muchas migrañas o dolores de cabeza? Indican una presión mental extrema, exceso de pensamientos, exceso de autoexigencia y se relaciona con conflictos entre lo que queremos hacer y lo que creemos que debemos hacer. En Cábala esto se vincula un poco con el faraón interno, una voz que nos esclaviza, nos exige demasiado y nos hace sentir atrapados. Por otro lado, cuando tenemos mareo o vértigo, esto refleja una falta de estabilidad en la vida, incertidumbre o miedo al futuro. En términos energéticos, ¿qué pasa cuando la cabeza no tiene claridad? El cuerpo reacciona con desorientación y a nivel espiritual es un llamado a recuperar el enfoque y la dirección. Por otro lado, la caída del cabello. El cabello que representa el cabello son esas antenas que nos sintonizan con temas espirituales, con temas metafísicos. ¿Qué pasa cuando se cae el cabello? Estrés extremo, miedo a perder el control o sensación de vulnerabilidad.
Y en Cábala el cabello es visto como una extensión de la energía de la cabeza y su caída puede simbolizar una pérdida de vitalidad, pérdida de conexión con la propia esencia. Problemas con los ojos. Es la dificultad para ver con claridad las situaciones en la vida. Puede estar asociado a la negación de una realidad dolorosa o miedo a enfrentar el futuro. Y en Nisan, que dijimos que es el mes de la redención, esto se conecta con la necesidad de liberar la mirada del miedo y de enfocarnos en la verdadera visión de nuestra vida. ¿Cómo podríamos programar el mes de Nisan para sanar nuestra cabeza? Lo primero que deberíamos hacer es reescribir nuestra narrativa interna. Si nuestros pensamientos son el origen del conflicto, este es el mes propicio para corregirlos. Hablarnos en positivo. Recordemos que, como lo dijimos, Pesaj es la rectificación del habla, es la corrección del habla. Lo que decimos sobre nosotros mismos y sobre nuestra vida es lo que moldea nuestra realidad. Liberarnos de ese faraón interno, ¿cómo lo podríamos hacer? Identificando qué pensamientos o creencias son los que nos están esclavizando y empezar a soltarlos. Enfocar nuestra visión, definir qué queremos en nuestra vida y hacer que nuestra cabeza trabaje a nuestro favor, no que sea nuestro peor enemigo. Meditar y respirar. Muchas tensiones en la cabeza vienen de la falta de oxigenación y de estar atrapados en pensamientos repetitivos. Y por otra parte, este mes es una súper oportunidad para alinear nuestra mente con nuestra esencia y transformar nuestra percepción del mundo. Si la cabeza es el inicio, que está en Nisan, marcando el inicio del año, la programación de lo que va a ser nuestro año, es el comienzo para empezar a trabajar y a sembrar una nueva conciencia. Por otra parte, tenemos que el planeta que rige la energía de este mes es Marte. ¿Qué es Marte? Marte es el planeta de la acción, de la voluntad, de la lucha, del deseo, y es cómo enfrentamos nuestros desafíos y cómo canalizamos nuestra energía, ya sea para defender nuestro territorio físico como emocional. Y desde la psicoastrología, Marte es nuestro instinto de supervivencia, el fuego interno que nos impulsa a actuar. Es importante reconocer a Marte en nuestra carta natal, una, para saber desde dónde nos movemos desde este fuego, y dos, porque muchas de las heridas infantiles que tenemos están representadas en Marte. ¿Qué nos muestra Marte y por qué debemos aprenderlo a conocer en este mes que justo es el regente? Nuestra respuesta al conflicto. ¿Eres una persona reactiva o eres estratégica? ¿Cómo luchas por lo que quieres? ¿Con coraje o te paralizas frente a este desafío? ¿Cómo es tu conexión con la agresividad y la asertividad? ¿Reprimes tu energía o la expresas de forma saludable? ¿Cómo muestras tu motivación y deseo? ¿Qué te enciende? ¿Cómo buscas satisfacción? ¿Cómo buscas placer? Miremos un poco Marte con la biodecodificación, que es cuando el cuerpo habla. ¿Qué rige Marte? Marte rige el sistema muscular, la sangre, la cabeza, y sus desequilibrios se pueden manifestar en inflamaciones y fiebre, dolores musculares o calambres, accidentes o cortes, porque recordemos que Marte rige la impulsividad. ¿Qué pasa cuando hay exceso de inflamaciones o fiebres? Es un exceso de energía marciana reprimida que se traduce en ira o frustración contenida. Cuando hay dolores musculares o calambres, se reflejan en bloqueos que te impiden actuar y no te puedes mover hacia lo que deseas. Y cuando tienes accidentes o cortes, hay heridas físicas que pueden ser una señal de una acción precipitada o de agresividad mal canalizada. Volvemos nuevamente a la impulsividad. Aprovechando entonces la energía de Marte en Nisan, ¿cómo usaríamos esta energía? Recordemos que Nisan es el mes de la acción, de la liberación, y Marte es el que nos va a impulsar a romper con viejas ataduras, nos saca del Egipto interno, a tomar decisiones sin miedo. Vamos a actuar desde la confianza sin procrastinar. Vamos a canalizar nuestra energía de forma constructiva a través del ejercicio, el movimiento, de proyectos que nos motiven. Vamos a empezar a hablar con asertividad. Recordemos que Nisan es el mes de la corrección de la palabra y Pesaj, boca. Marte nos ayuda a expresarnos de una forma más clara y sin miedo. Entonces, ¿qué pasa si Marte está desequilibrado? Pues nos va a llevar a reacciones impulsivas, a conflictos innecesarios, vamos a estar agotados, y la clave está en canalizar todo este fuego de manera consciente y enfocada. Parte del mapeo que estamos haciendo en la transformación de nuestra alma, miremos un poco a Marte y la rabia infantil. Entonces, ¿esto cómo lo podemos traducir? En la lucha por el territorio y la autenticidad. Marte, desde que nacemos, es como la primera expresión de deseo y supervivencia. Es ese grito del bebé que exige alimento, atención, seguridad. Y a lo largo de la infancia, Marte se manifiesta en la forma en cómo defendemos nuestro espacio, cómo expresamos nuestras frustraciones y buscamos independencia. Si en nuestra infancia no nos permitieron expresar enojo, poner límites o reclamar nuestras necesidades, esa rabia queda reprimida y se manifiesta
En la adultez, como ira contenida o explosiva, tenemos reacciones desproporcionadas a situaciones menores, en la dificultad para decir no, porque nos enseñaron que portarse bien era complacer a los demás. Cuando tenemos episodios de procrastinación y falta de acción, esto viene del miedo a equivocarnos o a un castigo que nos paraliza la energía de acción de Marte. Cuando tenemos afecciones físicas relacionadas con Marte, como migrañas, tensiones musculares, inflamaciones, accidentes de la nada que tú dices no sé qué pasó. Entonces, ¿cómo lo podemos biodecodificar? La cabeza es la sede de Marte en el cuerpo. Y desde la biodecodificación, los problemas en la cabeza reflejan conflictos de autoridad, identidad y autonomía. Recapitulemos, ya hablamos un poco de la cabeza, de su biodecodificación, pero vamos a integrar ahora a Marte cuando tenemos un Marte expresando una rabia infantil. Dolores de cabeza recurrentes, nuevamente, es una rabia no expresada. Se guardan palabras, pero la presión interna sigue ahí. Una exigencia extrema, porque Marte en un entorno rígido puede generar autoexigencia hasta generar agotamiento. Migrañas. La migraña puede obedecer a una rabia acumulada ante figuras de autoridad, padres, jefes, pareja, un conflicto entre lo que deseo y lo que debo hacer, golpes en la cabeza o accidentes. Puede ser de manera inconsciente un autocastigo por sentirse que no se está haciendo lo suficiente o una necesidad inconsciente de detenerse si se vive en un estrés constante. ¿Cómo podríamos sanar esa rabia infantil y canalizar un poco a Marte de forma saludable? Valida tu enojo. No es malo enojarse, lo importante es aprender a expresarlo sin violencia, porque esto es un tip energético. Cuando tiras objetos, lo que haces es que rompes un campo energético y esa ruptura no la puedes subsanar. Canaliza la energía físicamente, movimiento, boxeo, danza, ejercicios de respiración. Aprende a poner límites, aprende a decir no y no sientas culpa por hacerlo. Exprésate con claridad. La conexión entre Marte y la palabra Nisan nos invita a hablar sin miedo. O sea, ¿qué es lo peor que te puede pasar cuando expresas lo que quieres? Libera a tu niño interior, permítele jugar, moverse, recuperar su espontaneidad. Porque ¿qué pasa? Cuando tienes a un Marte en equilibrio, este Marte viene a darte fuerza, valentía y dirección. Y te va a permitir avanzar sin miedo y vas a poder defender tu esencia sin violencia. Esa es la invitación. Y aprovecha el eclipse, que el eclipse lo que viene es como a sellar con ese sol en Aries todo lo que pudiste identificar con el eclipse de luna en Purim, vienes a transformarlo y a cerrarlo con el eclipse solar ahora en Aries. Entonces aprovecha la energía de esta semana que está muy interesante, creo, o sea, más allá de interesante, creo que está disponible para que puedas conectar con tu fuego interno, con ese Marte y puedas avanzar de una forma clara, directa y sobre todo con fuerza.